Muy buenas noches, gracias por informarse con nosotros en este miércoles 19 de julio. Yo soy Ana Yancy Clavel. Y yo soy Roxana Webb. Buenas noches, vamos con los titulares. Pollo Campestre, orgullosamente hecho en El Salvador, presenta los titulares de Noticiero Hechos Estelar. Porque lo que se ha hecho es mutilar, desbancar prácticamente la ley de extinción de dominio. Tenemos las primeras reacciones del fiscal general de la República a la aprobación de reformas a la ley de extinción de dominio. El Comité de Trabajadores en Defensa de las Pensiones prepara una demanda de inconstitucionalidad contra las reformas al Fondo de Obligaciones Previsionales. Mientras tanto, el gobierno justifica las modificaciones de ley que permiten que se haga uso de unos 500 millones de los ahorros de los trabajadores. En menos de 24 horas, la Policía Nacional Civil sufre 2 nuevas bajas. Una de las víctimas es un agente asesinado al interior de un autobús en La Unión. Casos de infecciones respiratorias agudas y neumonías están disminuyendo, pero las autoridades mantienen la alerta amarilla en 31 municipios. Uruguay comienza a vender en 16 farmacias marihuana producida bajo control del Estado. Iniciamos saludando a nuestro compañero Raúl Hernández, quien nos presenta desde la sala de redacción las reacciones del fiscal general a las reformas de la ley de extinción de dominio. También vamos a saludar a nuestra compañera Kelly Ábrego, ella se encuentra en El Salvador del Mundo. Nos hablará sobre el techo de Fondo de Obligaciones Previsionales, conocido como FOP. Esto más adelante. Así es, pero vamos a comenzar con Raúl Hernández. Raúl, buenas noches, adelante. Muy buenas noches. De hecho, el fiscal general de la República fue uno de los primeros en reaccionar tras conocer estas reformas a la ley de extinción de dominio. De acuerdo a Douglas Meléndez, con estos cambios se está afectando el trabajo que desarrolla el Ministerio Público. Veamos el siguiente informe. Si en un momento determinado hubo una tregua para las pandillas de orden, ¿verdad? Desde el Estado institucional hubo una tregua para los pandilleros, creo que en este momento se está dando una tregua a los corruptos. El fiscal general de la República arremetió en contra de las últimas reformas a la ley de extinción de dominio, que fueron aprobadas por los diputados en la Asamblea Legislativa. Para el titular del Ministerio Público, se le estarían quitando dientes a la normativa, con la que se incautan los bienes adquiridos de manera ilegal. Porque lo que se ha hecho es mutilar, desbancar prácticamente la ley de extinción de dominio. Tenemos alguna información que muchas de estas disposiciones de reformas y otras que no se sometieron fueron fabricadas o elaboradas en bufetes jurídicos particulares. Son básicamente dos las reformas que han causado inconformidad. Se limita la retroactividad de la ley, no tenía tiempo determinado. Con estas reformas se dejan 30 años para el crimen organizado y 10 años para otros casos. Además, en el caso de los bienes incautados, pasarían a depósito del mismo procesado o de algún familiar, mientras se resuelve la culpabilidad o la inocencia de la persona enjuiciada, y ya no serían administrados por el Consejo Nacional CONAU. Este trato diferenciado de la población podría caer en inconstitucionalidad, dice Douglas Meléndez. 30 años de prescripción en unos delitos, en unas personas, y 10 años en otros delitos. Creemos que una prescripción de daños para delitos de cuello blanco no puede ser. Podría con esta disposición estarse incluso lavando bienes ilícitos, bienes de la corrupción, se podrían estar lavando con esta reforma de prescripción de 10 años. Ahora está en manos del presidente de la República, quien podría vetar estas reformas. El Ejecutivo, el presidente de la República va a tener la oportunidad, ¿verdad?, de poder revisar esas reformas y poder incluso hasta vetarlas. Los cambios fueron aprobados con los votos de 43 diputados, entre Gana, FMLN, PCN y uno de Arena. Y tal como lo manifestaba el fiscal general, ahora todo está en manos del presidente de la República, quien aparte de sancionar podría observar estas reformas o en otro caso también las podría vetar. Habrá que esperar qué dice el presidente Salvador Sánchez Serén referente a ese tema. Buenas noches. Buenas noches, Raúl, así es, habrá que esperar.
Y estos son algunos casos sonados en los que fue aplicada la ley de extinción de dominio. En junio pasado, la Fiscalía inició el embargo de 9 propiedades del expresidente Francisco Flores, ubicadas en zonas como Aguachapán, La Libertad y Usulután. En marzo de este año, inició el proceso de extinción de dominio contra 12 propiedades del diputado Reinaldo Cardosa, ubicadas en Chalatenango, San Salvador y Santa Ana. En junio del 2016, la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador ordenó que 22 inmuebles propiedad del exdiputado suplente Wilber Rivera Monge pasaran a manos del Estado. Además, al expresidente de ANDA, Carlos Perla, condenado en 2007 por peculado y asociaciones ilícitas, también le fueron embargados varios inmuebles, entre ellos una emblemática casa ubicada en el volcán de San Salvador. El más reciente caso es el del exdiputado Elio Martínez, a quien este miércoles un juzgado de extinción de dominio le incautó una propiedad a una sociedad de la cual él era socio mayoritario. Y fue en noviembre del 2013 cuando con 82 votos los diputados aprobaron la ley de extinción de dominio en busca de quitar los bienes a personas que se enriquecen ilícitamente y que estos pasen al Estado. En ese momento todas las fracciones legislativas acordaron la creación de la normativa que hoy, casi 4 años después, sufre modificaciones. Y el alcalde de San Salvador pidió al presidente de la República que vete las reformas a la ley de extinción de dominio que aprobaron los diputados. El edil cuestionó el comportamiento del partido Arena, que aunque no votó, no se opuso a las reformas en el pleno legislativo. Y Arena tendría que escoger entre perder la reforma de la ley, la cual ha sido pedida por sus financistas, o votar y desenmascararse ante toda la población como los hipócritas que son. Así que el presidente tiene sus manos ahorita servido arena en el plato y solo el opositor tiene que agarrar el tenedor y el cuchillo y comérselos. Así que yo por supuesto que le hago el llamado al presidente de la República para que vete las reformas a la ley de extinción de dominio y de esa manera va a demostrar que el presidente de la República está del lado del pueblo salvadoreño, está en contra de la corrupción y para postre desenmascara al partido de Arena como el partido hipócrita que es. Funcionarios de gobierno justificaron la última reforma aprobada al Fondo de Obligaciones del Sistema Previsional para utilizar más ahorros de los cotizantes. Con la reforma a la Ley de Obligaciones Previsionales, el gobierno podrá utilizar al menos $500 millones de los ahorros de los cotizantes de las pensiones. El secretario técnico de la presidencia aseguró que todo está en el marco de la legalidad y que esta modalidad fue aprobada durante los gobiernos del partido Arena, instituto que ahora critica la aprobación. Si esto no se hubiera aprobado, sin duda el próximo mes no se podría pagar las pensiones a cerca de 200.000 personas. La reforma significa pasar de un 45 a un 50% en el uso de los ahorros de los cotizantes. Con estos fondos, el Ejecutivo tiene recursos para pagar las pensiones por los próximos 2 años y evitar el impago, a esperas de una reforma integral al sistema previsional. Va a permitir, con el mismo mecanismo que se ha hecho en todos estos años, adquirir esos recursos que se pagan intereses para poder garantizar el pago en el transcurso de todo este año y el próximo a los miles y miles de pensionados. En la Asamblea Legislativa se discuten al menos 5 propuestas de reformas a fin de mejorar el sistema que en la actualidad se encuentra desgastado. Se necesita tener los recursos a la mano para darle continuidad al pago de las pensiones. Pero efectivamente lo más importante no es lo que se ha hecho. Lo más importante está pendiente, que es aprobar una reforma integral al sistema de pensiones. Aterricen lo más rápido posible en una reforma de pensiones a fondo, como las propuestas que están ahora dentro de la Asamblea Legislativa. Eso es lo que mejor nos puede pasar. Algunos diputados hablan de la posibilidad de alcanzar un acuerdo en las próximas semanas a fin de aplicar la reforma al sistema previsional. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó Raúl Hernández. Iniciativa Ciudadana para las Pensiones también han reaccionado al respecto. Kelly Abrego nos informa desde la zona del Salvador del Mundo. Kelly, buenas noches, adelante. Buenas noches, compañeras, así es, nos encontramos en la zona de El Salvador del Mundo. Justamente vamos a mostrarle parte de la gente que en estos momentos ya se dirige hacia sus casas y que vienen pues de una jornada laboral bastante extensa.
y que precisamente salieron desde muy temprano y ya van retornando a sus hogares. Comentarles que ellos son parte de los cotizantes que resultarán afectados luego que diputados aprobaron en la Asamblea Legislativa modificar el techo del Fondo de Obligaciones Previsionales. Las reacciones con respecto a este tema no se han hecho esperar, pero vamos a ver más detalles en el siguiente informe que ha preparado nuestro compañero Inmar Batres. Las reacciones luego que se ejecutaran las reformas al Fondo de Obligaciones Previsionales por parte de los diputados no tardaron. El presidente de la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones señaló los costos que pagarían la mayoría de salvadoreños al momento de retirarse. Si a mí me obligan a prestar más de mi dinero a una tasa más baja, yo al final de mi vida laboral, cuando llegue a jubilarme, habré acumulado menos dinero que el que yo podría haber tenido de no tener esa obligación de comprar ese título. Y eso lo que quiere decir, insisto, es que me obligan a tener una pensión menor a la que yo podría tener si fueran otras condiciones. Por su parte, los representantes del Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones de El Salvador tienen una postura similar y piden al presidente de la República que vete las reformas aprobadas con 43 votos por parte del FMLN, Gana y PCN. Aquí lo que han hecho es un parche político que le están dando. Entonces, en ese sentido, le digo, la parte fiscal es la que está ahogando al gobierno por su mala administración. Ahí le hacemos el llamado al presidente que recapacite, que haga un buen estudio y que esperamos que no en la madrugada haya firmado para que ya mañana esté en el diario oficial. La forma que lo han hecho, ese pecado no se lo quitan y ponen en riesgo a la misma banca nacional. Novelino añade que estas maniobras legislativas se pudieron evitar si los diputados hubiesen puesto en marcha la reforma previsional que presentó la Iniciativa Ciudadana de las Pensiones. Incluyó una disposición que permitía que el Estado de El Salvador siga cumpliendo con sus obligaciones de pago de pensiones, pero manteniendo el mismo límite del 45% que ya estaba vigente. Ambos coinciden que una reforma es urgente para mejorar el andamiaje de pensiones. Comtradefop añadió que la próxima semana llegarán a la Corte Suprema de Justicia con la demanda de inconstitucionalidad contra el aumento al techo del FOP. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Inmar Batres. Bueno, compañeras, son 500 millones de dólares de los fondos de pensiones de los cuales el gobierno hoy podrá hacer uso. Pero además de esta información, también queremos mostrarle parte del tráfico a esta hora de la noche. Ustedes pueden observar un poco de carga para quienes vienen de la avenida Enrique Araujo. Van a ver que precisamente los vehículos de carga son los que están obstaculizando un poco el paso. Quienes vienen desde la avenida Roosevelt no van a tener mucho problema, está bastante despejado. De hecho, en la parada que hace el transporte público justamente en este punto y que a veces obstaculiza a los automovilistas, en este momento está casi despejado. Así el tráfico a esta hora de la noche, compañeras, acá en la plaza de El Salvador del Mundo. Con eso regreso con ustedes al set principal. Buenas noches. Muy bien, gracias Kelly por tu informe. Buenas noches para ti también. Por su parte, sectores económicos rechazan las reformas aprobadas al Fondo de Obligaciones Previsionales. Genera dudas, genera insatisfacciones. Verdaderamente una vergüenza nacional. Denominado como el Martes Negro. La decisión de los diputados de otorgar al gobierno mayor disponibilidad de los fondos de pensiones no ha caído en gracia en los sectores empresariales del país. Al pasar del 45 al 50%, el gobierno podrá utilizar unos 500 millones adicionales de los ahorros previsionales, algo catalogado como un abuso por el presidente de la ANEP. Agarra el 50% de esos ahorros, se lo lleva para disponer de esos ahorros a como mejor le convenga. Entonces las pensiones o los ahorros no rinden y las pensiones son bien bajas. Y le echan la culpa a que es el sistema de pensiones, cuando la culpa la tiene el gobierno que ha abusado de los trabajadores. Los diputados pasaron por alto una resolución de la sala que en noviembre de 2016 prohibió de forma temporal utilizar el dinero de las pensiones,
Además, la misma sala resolvió que el gobierno debía pagar más del 1.3% de intereses por el dinero tomado de los ahorros. Ello hace pensar a expertos como Roberto Rubio que en las modificaciones hay posibles vicios de inconstitucionalidad. Caemos nuevamente en un mecanismo simplemente de ver cómo salimos del apuro de unos meses para, digamos, solventar los problemas de caja. Eso es lo que se ha hecho. Se paga deuda con deuda y lo que quieren es desmantelar, quieren confiscar el fondo de pensiones que le pertenece a todas aquellas personas honestas. La solución a esta disyuntiva sería la aprobación de una reforma de pensiones, algo en lo que no han logrado ponerse de acuerdo los partidos políticos. Esto envía una señal negativa a los inversionistas, advierte el presidente de la Cámara de Comercio. Están cavando un hoyo más grande para El Salvador. Nos preocupa porque esto, todo lo contrario de venir a motivar el crecimiento de El Salvador, va a alejar a los mismos inversionistas, dado de que no hay un acuerdo claro de hacia dónde tiene que ir las finanzas del gobierno. Las reformas aún deben ser ratificadas por el presidente de la República, pero hay quienes estarían pensando en interponer un recurso de inconstitucionalidad. Con imágenes de Enrique López, informó Azucena Sandoval. Y la población salvadoreña también opina sobre la aprobación de la reforma que permitirá obtener más dinero al gobierno de las pensiones. Veamos a continuación la nota. El Salvador se despertó con la noticia que el gobierno tomará más dinero de las pensiones, tras la aprobación en la Asamblea Legislativa de subir el techo de 45 a 50% del fideicomiso de obligaciones previsionales. En las calles de San Salvador encontramos a don Julio López, un hombre que actualmente trabaja y cotiza en AFP, y quien nos recibió con agrado la noticia sobre la reforma. Solo se trata de agarrar dinero. ¿Cuántos impuestos más tenemos nuevos? ¿Ah? No tenemos subsidios. Los subsidios ya están quitándolos. Entonces, ¿de dónde más quiere agarrar dinero este gobierno? Son 500 millones de dólares que tomará el gobierno con esta reforma, que se suma a 5.700 millones ya prestados a los cotizantes desde la creación del fideicomiso en 2006. Mientras tanto, la plática con don Julio tomó un rumbo distinto, cuando sus amigos se incluyeron, unos a favor y otros en contra. En unos segundos se reflejó una división de opiniones. Y entonces, para pagarles a los pensionados, el gobierno tiene que agarrar de donde hay, pues. Si no tiene después para pagar. Tiene que pagarlo, el gobierno les va a pagar. Sí, pero yo no estoy de acuerdo que agarren de mi fondo de pensiones para pagarle a los que ya están pensionados. Ah, pues, ¿y el dinero de los pensionados qué se hizo? Pero mi dinero es mío. ¿Qué se hizo? Pero es mío. El dinero de los pensionados lo malversaron los gobiernos areneros. Pero no estoy de acuerdo. Y hoy este gobierno tiene ese tipo de problemas. Mi dinero es mi dinero, es mío. Con este dinero, el gobierno pagará lo correspondiente a pensiones en el antiguo sistema del INPEP e Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Más opiniones de la ciudadanía reiteran el temor que existe que el Ejecutivo caiga de nuevo en impago. Incluso desconocen la última propuesta que se estudia en la Asamblea para reformar la ley al sistema de ahorro de pensiones. ¿Y por qué, señores diputados? ¿Por qué no se quitan ustedes a ver qué sienten? Pero el que sufre es la micro y la pequeña empresa y uno como trabajador. El dinero es del pueblo, pues, es de los pensionados y el gobierno tiene la responsabilidad de pagar esos dineros. Pagarle, no tocar ese dinero porque es del pueblo, es de la gente pobre. Pese al rechazo de la población y los análisis de muchos especialistas en la materia, diputados de Gana, FMLN y 2 del PCN votaron y aprobaron la reforma. Cuando nació la ley, su techo se estableció en 30%. En 2012 se subió a 45%. A partir de 2017 será de 50%. Con imágenes de Juan Castellanos, informó Néstor Hernández. Y el grupo parlamentario de Arena informó que ha solicitado a las autoridades del partido que inicien de inmediato el proceso de expulsión de la diputada por el departamento de Aguachapán, Carolina Rodríguez, debido a su posición a favor de las reformas a la ley de extinción de dominio y el decreto para autorizar que los funcionarios transfuga puedan participar en las elecciones del próximo año, con lo cual Arena no está de acuerdo por ser dañinas a los intereses de la población, según dijeron. Con esta información vamos a nuestra primera pausa, pero ya regresamos con más. Dos policías
policías han sido asesinados. El caso más reciente ocurrió en La Unión, donde un agente fue atacado dentro de un autobús. Nuestro canal aliado TVO con la información. Un agente de la corporación policial fue asesinado con un arma de fuego por personas desconocidas, quienes se conducían a bordo de un autobús del transporte colectivo de la ruta 344 que hace su recorrido de Santa Rosa de Lima hacia La Unión. Tenemos una persona fallecida, un agente de la corporación policial. Él andaba de licencia, ¿verdad? Abordó un autobús de la ruta 344 que hace su recorrido de Santa Rosa de Lima y La Unión. Por el momento nos encontramos en un dispositivo, ya vamos a establecer una mesa de inteligencia para poder hacer diferentes acciones de investigación. La víctima respondía al nombre de José Manuel Bonilla Navarrete, de aproximadamente 45 años de edad. Se encontraba él en el comando conjunto de La Unión y se encontraba pues de licencia, y lastimosamente pues cuando él aborda el bus, ¿verdad? Ahí fue el problema. ¿Se logró verificar que hay una persona detenida ya? Fíjese que detenida no, ¿verdad? Sino que nos encontramos en esta fase, en una fase de investigación, ¿verdad? Estamos haciendo los diferentes cotejos, estamos haciendo completando una base de datos que tenemos de información para poder capturar pues a los posibles hechores. El occiso se encontraba gozando de licencia según información del oficial. Los agentes montaron un dispositivo de búsqueda de los hechores en la zona y los alrededores. La crisis que estamos viviendo en la policía pues obedece al problema delincuencial, ¿verdad? Y yo considero que uno de los factores quizás que inciden en esto es cuando tal vez uno anda de civil, ahí es objeto de cualquier atentado, pero hasta el momento desconocemos si hay otros elementos que podamos complementar en la investigación, pero más bien es por andar uno en estado de licencia, de licencia, y encontrar pues ellos pues la facilidad para atacar. La verdad que nosotros hemos estado recibiendo por todos los medios, ¿verdad? Electrónicos, por todos los correos, por todo pues las recomendaciones que la policía también nos está mandando a través de las jefaturas superiores, pero lastimosamente pues cuando andamos de licencia pues somos vulnerables, ¿verdad? Y además de eso somos pues una presa bastante fácil. El crimen se registró en la calle Larios del barrio El Calvario, lugar conocido como La Marquesa, del municipio de Santa Rosa de Lima, en el departamento de La Unión. Elsie Someta, TVO Noticias. El cuerpo de un agente de la PNC fue encontrado desmembrado. La víctima estaba de licencia cuando aparentemente fue privado de libertad. Fue sobre el kilómetro 21 de la carretera de Oro, a la altura de la Universidad Don Bosco, que la policía localizó el cuerpo de un hombre desmembrado. Al parecer, agente de la Policía Nacional Civil. Hay personas que eran los jefes superiores que han dicho que podría tratarse de él. Fue privado de libertad y posteriormente lanzado en la zona. Esta es una escena conocida como escena de liberación, lo que significa que el hecho fue en otro lugar y aquí solo se utilizó para dejar el cadáver. Ninguna señal de arma de fuego, únicamente los cortes que son para el desmembramiento. Estaban las extremidades, estaban inferiores, superiores, la cabeza y el torso. El lugar es propicio para ese tipo de hechos, del cual en un inicio se desconocía de quién se trataba. Información plena de cómo lo lanzaron aquí no tenemos hasta el momento. Ahí está en 3 sacos de nylon, color blanco, y eso es todo lo que tenemos. Conforme las horas avanzaban, se logró determinar que la víctima era miembro desde hace 8 años de la corporación policial. El pasado domingo salió de licencia y aún no había regresado a su vivienda. Fue identificado como Víctor Alcides Díaz Nolasco, de 30 años de edad. Se encontraba de licencia y estaba destacado al parecer en el cantón El Limón de Soyapango. El 12 de enero de este año la corporación policial sufrió la primera baja. Un agente fue asesinado en Tonacatepeque. En febrero se registraron otros 2 policías que fueron ultimados en manos de pandilleros. Ante esto, las autoridades aseguran que los responsables de estos crímenes serán castigados con todo el peso de la ley. Con imágenes de José Delgado, informó Azucena Sandoval.
Cierto, ha trascendido en los últimos minutos que han encontrado la vivienda donde fue desmembrado el agente Víctor Nolasco. Está ubicada en el reparto La Campanera en Soyapango. Hasta ahí se ha trasladado el director de la Policía Nacional Civil y nuestro compañero Ingmar Batres. Más adelante nos tendrá información sobre esta noticia que ha trascendido, que ha continuado. Pero antes de eso vamos a escuchar las declaraciones del director de la Policía Nacional Civil. Aquí al final de este pasaje y es ahí donde al menos lo desmembran. No tenemos la plena certeza ahorita de si ahí en ese mismo lugar fue asesinado o solo se realizó ahí el desmembramiento. Hemos procesado ya la escena, acá hemos finalizado. En este momento estamos realizando al menos 3 individuos. Todos ellos de acuerdo a la información que tenemos, identificados como miembros de la pandilla 18 sureños, ¿verdad? Y de acuerdo a la información que también tenemos, una vez cometieron el hecho, que el vehículo se le dio a la fuga a nuestra patrulla, el pastor que conducía lo fue a dejar, todos ellos, a la colonia Popotlán. El juzgado cuarto de sentencia de San Salvador continuó este miércoles la vista pública en contra de 9 implicados en el asesinato de un exfiscal asignado a la unidad contra el narcotráfico, quien fue asesinado en julio de 2016. Durante la ventilación del caso se contó con la declaración jurada de al menos 21 testigos. La resolución será dada a conocer el próximo viernes a las 2 de la tarde. Y en el Centro Judicial Isidro Menéndez se instaló una audiencia especial de verificación de cumplimiento a la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía. La evaluación se hace a un año que los magistrados derogaran la ley de amnistía. Los primeros en rendir cuenta fueron los diputados de la Asamblea Legislativa. En representación de ellos llegó el presidente del primer órgano del Estado, Guillermo Gallegos, quien dice que durante el tiempo transcurrido el tema no ha sido prioridad. Tengo que reconocer que en materia de legislación no han tenido ninguna movilidad o estudio alguno. Debo de reconocer también que nos hemos atenido a la elaboración integral que está haciendo, entiendo yo, Casa Presidencial. Los magistrados exigieron al diputado una fecha límite para dar a conocer propuestas, pero según Gallegos es imposible cumplir con lo pedido, excusándose en las dificultades que existen para llegar a acuerdos entre los legisladores. Otro que justifica los retrasos es el Ministerio Público. El jefe fiscal dice que desde octubre del año pasado se solicitó al Ejecutivo un refuerzo presupuestario para echar a andar todo el trabajo. Pese a que no hay respuesta, dice que se creó un grupo de 3 fiscales, quienes son los encargados de investigar crímenes de guerra. Miren, el caso, por ejemplo, de Chinameca, donde murieron unos americanos, según estaba informando el coordinador del grupo, el licenciado La Rama, se solicitó la reiteración de las órdenes de captura contra miembros de la exguerrilla que participaron en el derribamiento del helicóptero donde murieron unas personas, creo que incluso americanos. Ya se giraron las órdenes de captura correspondientes en ese caso. Se han recibido 71 denuncias presentadas por IDUCA y 32 por la Comisión de la Verdad. Otras de las limitantes señaladas para resolver con prontitud los casos son los 20 años transcurridos desde el fin de la guerra. El jefe fiscal dice que para obtener resultados se ha buscado cooperación de instituciones internacionales y la ayuda de otros fiscales que no están asignados a esta área. Y esperan que se le brinde ayuda presupuestaria para dar mejor atención a la creciente cantidad de casos que surgen. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Antonio Valladares. Y en otros temas, el Consejo Nacional de la Judicatura realizó un taller consultivo para un manual de selección de jueces y magistrados que garantice la transparencia, objetividad e idoneidad en el nombramiento de jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El propósito de la consulta es obtener recomendaciones con las que se pueda elaborar un manual con propuestas únicas y acordes a los objetivos de nombramiento de magistrados. Aspirantes, no solamente a los jueces que ya están dentro de la carrera judicial, sino también al proceso de elección de magistrados de corte, ¿verdad? Que ustedes saben que es como lo que más se está esperando
de parte del CNJ en estos momentos. Aquí está. Vamos ahora a una nueva pausa comercial, pero en minutos le vamos a contar cuál es el comportamiento de los casos de infecciones respiratorias agudas y neumonías en el país. Gracias por continuar con nosotros. Protección Civil mantiene la alerta por los casos de infecciones respiratorias. La tendencia es a la baja de las personas afectadas por las infecciones respiratorias agudas y neumonías. Sin embargo, las autoridades de Protección Civil consideran necesario mantener por una semana más la alerta amarilla en 31 municipios, los más afectados, y la alerta verde en 231 municipios a nivel nacional. Vamos a mantener la alerta amarilla y la alerta verde a nivel nacional para consolidar estos resultados. De los 31 municipios que originalmente se declararon en alerta amarilla, todavía hay 17 municipios que están todavía en un periodo, digamos, de número de casos incrementados, aunque ya con tendencia a la estabilización y al descenso. Obviamente tendremos que evaluar la situación dentro de una semana, ¿verdad?, para garantizar de que las medidas que se han recomendado continúan implementándose y no tenemos un repunte en el número de casos, ¿verdad?, que sería peligroso. En lo que va del año, 465 personas han fallecido por neumonía y se han registrado más de 8.200 casos a nivel nacional. Hemos entrado a un periodo de estabilización y estamos a nivel nacional en fase de éxito y hemos podido, pues, de esta manera frenar el aparecimiento de todas estas complicaciones que eran lo que nos tenían preocupados, que son las neumonías, porque son las que causan muertes. Los más vulnerables son los niños menores de 4 años y los adultos mayores. Hasta hoy se han puesto cerca de 1 millón de vacunas contra la influenza y en los centros hospitalarios públicos todavía hay en existencia. Con imágenes de Erika Alfaro, un reporte de Luis Alberto López. Torre 3 del Ministerio de Hacienda ha sido clausurada temporalmente, esto mientras continúa con la inspección de ese edificio. Esta es la situación. Para determinar el nivel de daño causado por el incendio del pasado 7 de julio en el Ministerio de Hacienda, las autoridades anunciaron nuevas medidas a través de un comunicado, entre ellas la clausura de la Torre 3 donde inició el fuego y el acceso controlado a la Torre 1 y 2. Además, sellar y cubrir el edificio a fin de evitar la propagación de contaminación, esto mientras dure la investigación. Por seguridad del personal y de los compañeros es algo bien importante lo que han tomado los titulares, ¿verdad? Ya de que la prevención y la seguridad de los compañeros es primordial para nosotros. La institución aclaró que en ningún momento se ha obligado a los empleados a entrar a la Torre 3 y quienes son imprescindibles para brindar atención a los usuarios se les autorizó el ingreso a la Torre 1 y 2. El personal dice no tener temor a que suceda otra tragedia, sin embargo sostienen que el ministerio debe cumplir con las medidas que garanticen su seguridad. Mire, yo como a nosotros nos han reubicado aquí a la entrada, yo no he ido a ver allá adentro qué pasó ni cómo está. Nosotros solo aquí estamos trabajando. Es que desde el 2001, del terremoto, nadie se preocupó por hacer las escaleras. Se les dijo a los gobiernos anteriores de que tenía que haber escaleras, tenía que haber medidas de seguridad. Lo que pasa es que la seguridad ocupacional nunca en ningún lugar, ni en la empresa privada, ni en la empresa pública, nunca. Nosotros somos objetos, nada más mercancía. Eso es lo que sucede. El siniestro originado por un cortocircuito en un aire acondicionado dejó 2 víctimas mortales y más de 20 heridas. Para las vacaciones de agosto se tiene programada la limpieza de la torre. Mientras tanto, las autoridades gestionan un edificio para trasladar las unidades de forma completa. Con imágenes de Gonzalo Tejada, un informe de Kelly Ábrego. Y en la sección negocios de Hechos AM, Armando Godoy abordó el tema de los atractivos de viajar por tierra y por avión. Veamos. ¿Por aire o tierra? Ese es el dilema de muchos salvadoreños cuando hacen sus planes para visitar otro país de Centroamérica, ya sea para hacer turismo o visitar a la familia.
José Rodríguez es un guatemalteco que trabaja en Honduras. Cada mes recorre cientos de kilómetros para visitar a sus hijos. Sabe que por varias horas la pasa descansando en estos asientos en medio de películas y libros. El costo para llegar a su destino no supera los $100. Es un poco más económico todavía el boleto en bus, pero en avión están muy parecidos. César es geólogo. Trabaja en Nicaragua y viaja cada 3 meses en los buses. Reconoce que el recorrido hasta Guatemala es cansado, pero prefiere viajar por tierra porque, a su parecer, en avión resulta menos económico. Y normalmente las ofertas las tienen que tomar con mucho más tiempo de anticipación. En el tema de los vuelos, si hubieran, digamos, precios más accesibles para volar, para mí sería más práctico. Porque obviamente me elimino o evito prácticamente viajar un día completo hasta Nicaragua. En El Salvador, la mayoría de buses regionales hacen viajes entre los $60 a $160 dependiendo el país. Por ejemplo, en los buses de Platinum, las tarifas rondan en promedio ida y vuelta los $69 de El Salvador a Guatemala, $50 de El Salvador a Tegucigalpa en Honduras, $90 de El Salvador a San Pedro Sula en Honduras, $120 de El Salvador a Nicaragua y $159 desde El Salvador a Costa Rica. Primeramente está en llegar lo que es a la hora adecuada, cumplimos con nuestros horarios, eso es lo primordial para nuestros clientes, el servicio a bordo, le damos su alimentación, damos lo que es el servicio de Wi-Fi, 2 baños sanitarios, ese es un plus que solamente King Quality y Platinum lo tenemos acá en El Salvador. Da bastante cómodo, muy bien atendido, sí, bien, todo bien. ¿Qué le ofrecieron? Desayuno y cafecito, frescos. Alex Orellana explica que a nivel regional El Salvador es un punto de conexión para países como Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, por lo que se vuelven las tarifas más cómodas. Nosotros recibimos todo ese tipo de pasajeros y turistas que van a hacer turismo. De hecho, viaja bastante gente de Nicaragua aquí a El Salvador por nuestras playas. Para ganar terreno han ingresado aerolíneas de bajo costo como Volaris y Avianca, creando opciones de viaje más cómodas a Centroamérica. Algo que viene a ser atractivo para la gente, dice Karina Rosa, gerente de desarrollo de negocios de la agencia de viajes Escamilla. Definitivamente sí, ahí es una competencia bastante fuerte para el transporte terrestre, porque sí, definitivo, los precios son bastante equitativos. Volaris, por ejemplo, está cobrando $125, es decir, y Avianca está bajando los precios y los transportes están bajando los precios, y a mí me parece que esta competencia es sana y la competencia baja los precios. Desde aquí analizan cómo las aerolíneas y los buses pelean terreno, una para ganar y otro para mantenerse y no desaparecer del mapa. Mapa donde Panamá, Guatemala y Honduras, esta última por la isla de Roatán, vienen a ser los más cotizados y viajados por la familia, los recién casados, personas de la tercera edad y los millennials, que son personas que han nacido entre 1980 y 2000. Una de sus prioridades y según estudios de mercadeo es viajar. De verdad que los millennials ahora están en pleno auge de querer comerse al mundo con sus sueños y todo, entonces ellos forman un segmento bastante grande del segmento vacacional. Entonces, las empresas de transporte, tanto aérea como terrestre, deben crear paquetes y promociones más atractivas con precios accesibles para continuar en el mercado donde viajar se vuelve cada día más deseado. Y en Santa Ana, como parte de los festejos patronales, hoy se realizó el Festival de Bandas de Paz. Bueno, muchísimas gracias. En el marco de las fiestas Julias en honor a la señora Santa Ana frente al Parque Libertad del municipio, los turistas disfrutaron de un verdadero espectáculo realizado por 6 bandas de paz que formaron parte de un festival. Los muchachos ponen interés, les gusta la música y por eso se ingresan a la banda cada año. La verdad me siento muy contento por el recibimiento que nos da esta linda ciudad. La verdad es una ciudad muy bonita y nos encanta venir. Personalmente me gusta mucho. Es primeramente honrado, ¿verdad? Porque yo soy de acá de Santa Ana, pero dirijo esta gran banda. Entonces, los muchachos emocionados, yo igual, porque vengo a dar la cara aquí como instructor a Santa Ana, pero ellos como departamento a Huachapán, ¿verdad? Lo que nosotros tratamos de hacer es que todo el mundo conozca y se incentive para la música, que cada quien conozca algún instrumento. Eso es lo que nosotros venimos a hacer, demostrarles el arte, movimientos, de todo lo que nosotros venimos a hacer para motivar a la gente. Coméntenos alrededor de cuántos estudiantes están participando. Pues alrededor de unos 130, 135, eso es lo que veníamos estimado para este día.
Estudiantes de diferentes centros educativos y familias se hicieron presentes al festival musical. No solo disfrutaron de las melodías, sino que también de bailes realizados por las cachiporras. Dinamismo, carisma y juventud no pudo faltar en esta actividad que se realizó en la ciudad morena. Espero todos los años con ansias este día, porque para mí es el mejor día de la fiesta, aparte del día de nuestra patrona, por supuesto. Quiero hacer una atenta invitación a todos los santanecos y de todos los rincones de nuestra ciudad que se hagan presentes a disfrutar de este magno evento. En esta actividad se dejó muy claro que el esfuerzo realizado por los integrantes de estas bandas se ve reflejado en el resultado final, que fue disfrutado por chicos y grandes. Con imágenes de Jonathan Guerra, este es un informe de Alejandra Martínez para Punto Noticias. Y en pocas palabras, Douglas Pérez Linares, de 20 años, fue condenado a 10 años de prisión por posesión de droga y arma de fuego en San Juan Opico. Joel Monge Figueroa, de 48 años, quien fuera jefe del CENTA, fue condenado a 3 años de prisión por el delito de acoso sexual, cargo que fue aceptado por él mismo. Aunque no lo considera definitivo, el viceministro de Transporte dijo que en los primeros días del cambio de horario de los empleados del sector público se ha visto una reducción en el tráfico vehicular. 1,5 centavos de dólar de cada galón que se vende de diésel se transferirá al Fondo de Conservación Vial Fovial. Así lo decidieron los diputados de la Asamblea Legislativa. Y hoy fueron inauguradas las canchas de fútbol con grama sintética del Centro Internacional de Ferias y Convenciones, CIFCO Soccer Center. Y hoy es miércoles de alegría porque se jugó la lotería y estos son los ganadores del sorteo Pozo número 66. El primer premio de $100,000, el ganador 34020 y fue vendido en Agencia Santa Ana. El segundo premio de $20,000, el número ganador 17129 y fue vendido en Agencia San Salvador. Y el tercer premio de $10,000, el número ganador 27593 y fue vendido en Agencia San Salvador. Vamos a la pausa. Queremos invitarlos para que mañana no se pierdan la entrevista de Noticiero Hechos. Manuel Burgos va a estar hablando con la diputada por el Partido Arena, Patricia Valdivieso, y también con el aspirante diputado por ese mismo partido, José Andrés Hernández, sobre las elecciones internas de Arena. No se lo pierda a partir de las 7:50 de la mañana. Y nadie duda que el perro es el mejor amigo del hombre, pero este video parece demostrar que es el mejor amigo para todos los seres del planeta. Las imágenes de este Golden Retriever apodado Storm se están volviendo virales luego de que salvara a una cría de ciervo. El can notó que el animal flotaba en las frías aguas en Nueva York y no dudó en meterse al agua. El pequeño ciervo estaba muy asustado, pero afortunadamente esta historia ha tenido un final feliz. Un final feliz. Los perros son sorprendentes. Si usted, amigo televidente, tiene la oportunidad de adoptar un perro de los diferentes refugios que hay en el país, hágalo. Son perfectos para la terapia y, como puede ver también en las imágenes de este video viral, son muy nobles. Qué tierno. Y con esto nos despedimos. Que descansen. Buenas noches.